Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria inundación, evidencia comprobable, 2 artefactos testimoniales, número 59. El título de este vídeo es Evidencia comprobable, porque estamos tocando el tema de quizás el imperio más importante de la antigüedad y más silenciado. Por tanto, el título de Evidencia comprobable, estamos intentando nosotros mostrar precisamente estas evidencias, porque ese es el punto clave, a partir del cual pues entonces deben de seguir surgiendo todas las investigaciones sobre este tema, porque es un cuestionamiento de la totalidad histórica, evidentemente. Entonces, este es el segundo vídeo sobre otro vídeo que ha realizado el eminente canal de Philip Druzinin, un canal en inglés, pero de origen ruso, podemos decir. Entonces, porque en esta segunda parte, pues nos presenta una serie de fotos que hacen precisamente considerar si, por ejemplo, el Capitolio de Estados Unidos, pues no sería uno de estos edificios de la antigua Tartaria, que en realidad pues también sufrió un enterramiento, podemos decir, debido a estas inundaciones de barro que tienen todos los indicios de ser periódicas. Entonces vamos a presentar ese punto y vamos a presentar también dos cuestionamientos personales. Vamos a compartir dos cuestionamientos subjetivos, evidentemente. Un cuestionamiento que trataría sobre la campaña de Napoleón y Tartaria, porque nosotros, y no solo nosotros, sino otros investigadores, precisamente viendo estos años, sobre todo el año 1812, que a partir de aquí, precisamente, podemos considerar que no sería realmente estas campañas de naciones luchando continuamente europeas, no sería en realidad una lucha contra la antigua Tartaria, que a partir de entonces pues quedó ya sumida en el silenciamiento. Ese es un cuestionamiento. Y otro cuestionamiento también quizás más profundo o más sorprendente, pues es nuestro personal, que no será que en realidad una élite secreta pues en realidad no se combate entre sí mismas reyes contra reyes ni naciones contra naciones, sino no será más bien que lo que existirá será un combate de una élite precisamente contra el ser humano en general. Eso es un cuestionamiento realmente profundo. Entonces, este es el vídeo que nosotros, y estos son los cuestionamientos que nosotros vamos a ir desarrollando de un modo rápido. Entonces, nosotros hemos dicho que el primer punto sería el Capitolio de los Estados Unidos, que sería el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y nos dicen la oficialidad, como aquí pueden cualquier persona consultarlo por otros medios, que sobre todo sería sobre el 1800 cuando empezó a construirse, y nos habla de todos los arquitectos, etcétera, etcétera. Y aquí vemos una vista de ese sorprendente edificio que algunos estamos pensando que en realidad pues pertenecería a la antigua Tartaria, y que en lugar de ser construido más bien sería reconstruido partes, porque la parte fundamental, que son el basamento, pues resultaría, ya nos estamos sorprendiendo, que estarían quizás, como vamos a ver en fotos de recientes obras realizadas en él, pues ya estarían construidos. Así nos dicen que precisamente esta sería una de las historia oficial, que se inició en 1793 y en gran medida pues se terminó en 1865. Precisamente la fecha del 1850-1860 pues son las fechas en que se suelen establecer esta última inundación de barro que elevó casi un piso el nivel de las construcciones, como estamos nosotros compartiendo, debido sobre todo a otros investigadores. Entonces, sería una representación de ese antiguo edificio en su momento de construcción. Y esta es una foto que nos dicen que es una foto que muestra la cúpula original de 1846.
nosotros pues todo esto lo ponemos en cuestionamiento y nos fiamos mucho más pues de lo que vamos a ver ahora como fotos y vídeos, sobre todo fotos más recientes. Esta es para que vean precisamente dónde está el pavimento y dónde están las personas en este edificio del Capitolio. Y entonces ahora pues resulta que ha habido unas obras en precisamente nos dicen que es sobre todo para una ampliación de sala de visitantes. Y entonces vean aquí las obras tan sorprendentes, cómo se está descubriendo toda esta parte inferior que estaba enterrada, pero una parte de un gran desnivel, como estamos viendo. Entonces esto ya existiría, evidentemente. Luego, la historia establecida, pues esto lo desmiente. Esto sería ante nuestros propios ojos. Y aquí estamos viendo precisamente en el periodo de esa construcción, están por aquí realizando las obras, y aquí se ve esa parte y nos vienen a decir pues que precisamente estaría construido mucho más pronto de la fecha que nos dicen. Es decir, pues estaría evidentemente ya construido sobre todo la parte fundamental, y la parte superior pues a lo mejor lo que se hizo simplemente pues es una reconstrucción o una remodelación. Entonces estamos viéndolo aquí, fotos evidentemente claras, como se está viendo, incluso conservan todo el color de precisamente de estar enterrado en ese barro. Vean también todos estos paredones que por la parte interior pues se habrán formado precisamente para retirarlo del lodo o de todo ese pavimento que fue subiendo. Pero entonces esto evidentemente no habría sido construido según esa historia oficial establecida, sino que ya estaría toda esta parte evidentemente construida. Y vean que no es una sola foto, sino son fotos de distintos ángulos precisamente de esas obras públicas y a la vista, pero precisamente de los que buscan y ahora se interpretan, porque si no tuviéramos este conocimiento, pues estas cosas no caeríamos en esta cuenta. Y vean aquí, por ejemplo, todo el muro, todo el gran paredón, la altura que tiene, que esto sería desde la parte interna, pues construir toda esta parte, este muro precisamente de tapia, podemos decir, precisamente para precisamente protección precisamente de todo este nivel que se ha elevado. Se ha elevado evidentemente porque no tendría ningún sentido hacer precisamente un edificio para soterrarlo, para tenerlo enterrado. Entonces ahora estas obras pues nos están descubriendo precisamente pues una verdad ante los ojos. Entonces este sería precisamente uno de estos edificios. Como estamos viendo, vemos la gran extensión de terreno, ven aquí todas las obras, y para nosotros esto es muy claro de que esas fechas de construcción y esa forma de construcción pues no son las reales, según nuestra opinión y la de otros muchos. Entonces esto es para nosotros una muestra, como hemos dicho, pruebas comprobables. Pues esta es una de esas pruebas comprobables, al igual que hemos visto en vídeos anteriores, incluso de este mismo canal, pues las obras que se están realizando o se han realizado en el Museo Politécnico, en el Museo Politécnico de San Petersburgo. Entonces eso es muy evidente que ha subido ese nivel, Entonces vamos a terminar con estos dos cuestionamientos por nuestra parte, totalmente subjetivos, evidentemente. Cuestionamiento número 1. ¿No será diferente la historia establecida en relación con las campañas de Napoleón, la Gran Armada, la Gran Armée, ese gran ejército, que sobre todo pues a partir ya de 1812 pues empezó a ser ya derrotado? Entonces, ¿no tendrán relación estas guerras con el declive y silenciamiento de Tartaria? Porque precisamente ese es el área donde estaba Tartaria por toda la parte rusa. Y entonces ahora nosotros llegamos a cuestionarnos esto. Pensamos que quizás todas estas guerras y todas estas inmensas luchas fratricidas entre estas naciones, pues si no sería en realidad precisamente porque a partir de estas fechas precisamente es cuando ya se oculta toda la historia de Tartaria. ¿No sería que realmente estos serían los últimos coletazos de ese gran imperio debido quizás a estas confabulaciones? Y aquí tenemos a Napoleón con dos de sus retratos. Fíjense también el gesto que tienen los dos retratos. Esto también viene en relación con el segundo cuestionamiento que vamos a hacer. Pues así, pueden pausar y leer todo lo que nos dice la historia oficial, que
fue tragada por las inmensidades rusas en la campaña de 1812 contra el zar Alejandro I. Entonces nos dice que al frente de un ejército de más de 500.000 de hombres, otras fuentes nos dicen 650.000 hombres, y que al final precisamente pues él regresa solamente con 18.000 hombres, y nos dice que parecía triste, una sombra de sí mismo. Es decir, incluso en todas estas crónicas actuales pues siguen exaltando la figura de Napoleón después de haber conducido a millones de personas a luchas fratricidas. Y lo siguen, precisamente eso es lo que nos hace a nosotros sospechar que precisamente el cuestionamiento segundo que vamos a hacer, si no es realmente una clase élite la que realmente lo que hace es combatir contra el ser humano, porque si vemos precisamente cuál es el resultado final, pues aquí estamos viendo, y esto está en la historia escrito, que en 1814 pues Napoleón abdica y las monarquías vencedoras pues no eliminan ni ejecutan a este personaje que debido precisamente a su acción han muerto millones de personas, sino que las monarquías vencedoras, es decir, la élite, pues le respetaron el título imperial y le dieron la pequeña isla de Elba en las costas de Italia. Es decir, una especie de separación, pero una separación sin castigo evidente. Y después esto todavía pues continúa, porque después él vuelve otra vez a Francia y vuelve otra vez pues a someter al ser humano a la guerra, y entonces lo derrotan finalmente en la batalla de Waterloo en 1815. ¿Y cuál es el castigo? Una ejecución sumaria o un tipo de castigo, pues simplemente pues lo destierran simplemente a la isla inglesa de Santa Elena en el Atlántico, y ahí pues él muere de viejo evidentemente. Unos 5 o 6 años, creo recordar que nos dice la historia que ahí murió precisamente de muerte natural. Bueno, pues nosotros decimos, porque ya tenemos que cuestionarlo todo, ¿quién puede dar fe de eso? ¿Quién puede dar fe de eso, de que estuvo simplemente desterrado? Pero aún así, aunque estuviese desterrado, pues fíjense como una élite, a los que son de su élite, pues parece precisamente no darle mucho castigo. Pues entonces esto nos viene el cuestionamiento segundo. ¿No será que una élite de servidores, que serían los gobernantes del mundo, pues escribe una historia de un modo diferente a la realidad, y cuya finalidad de estos jefes y de estas élites pues no es luchar entre jefes de naciones y entre naciones entre sí, sino que la finalidad pues no será sino luchar contra una mayoría de humanos mediante el fomento de luchas fratricidas? Entonces ese es un cuestionamiento profundo que nosotros nos hacemos, porque precisamente vemos como Napoleón pues termina y muere precisamente de viejos, según está establecido, y no podemos dar fe de eso, porque en una isla ¿quién puede saber realmente la vida o las andanzas de Napoleón? Y Hitler, ¿quién encontró el cadáver de Hitler? No se ha encontrado, según muchos investigadores, no se ha encontrado. Y precisamente más recientemente pues von Braun y su equipo, el equipo de nazis, que cuando son derrotados pues la otra parte vencedora pues no les da castigo, sino que los pone precisamente al frente de toda la tecnología, no los pone como secundarios, sino los pone al frente. Entonces todos estos hechos pues nos hacen a nosotros cuestionar esta segunda pregunta que nos hacemos a nosotros mismos, ¿No será que precisamente estas élites, una élite de servidores, en realidad contra lo que luchan es contra una mayoría de humanos mediante el fomento de luchas fratricidas? Entonces terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.